Dios tiene cosas secretas para nosotros y yo les decía que las cosas más secretas, lo más íntimo, lo más profundo lo tiene Dios para con nosotros, guardado, ¿no? Lo tiene específico. Pero así lo dice también la Biblia. Vamos a abrir el Salmo 25:14. Y como yo les decía, así como Romanos tiene muchos, Romanos 8 tiene muchos versículos, todos muy bonitos, este es uno de los versículos que a mí más me gusta y que lo tengo muy presente en mi vida. Dice así, Romanos 25:14 dice, la comunión... ¿25:14? Sí, capítulo 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, las cosas secretas, la comunión íntima, lo más secreto de Dios, lo tiene Jehová preparado para aquellos que le temen y con ellos es su pacto. Les hace conocer cómo es el pacto, cómo es el plan de salvación, todos los detalles te los deja ver el Señor a través de este pacto. Y la otra, decía Angélica, no, Adrianita dijo que el Señor, yo les decía que en Mateo 26, empecé con Mateo 26, en Mateo 26, vamos a Mateo 26, 23, en Mateo 26, 23, venía la cita que decía Adrianita, que dice, decíamos que en el 53 decía en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de una docena de legiones de ángeles? Hablábamos de que el Señor Jesucristo tenía el poder para liberarse del sacrificio, de la crucifixión, y que sin embargo, Él sabía que podía mandar pedir las legiones de ángeles y que no lo hizo porque era parte del plan de salvación de Dios. Tenía que cumplirse todos los detalles y todas las profecías para que Él fuese sacrificado, conforme lo había dicho el profecía Isaías y varios de los profetas. Y entonces, pues esos son los detalles que decíamos, ¿no? En el 26:53 está lo de la Legión de Ángeles. Había empezado por el 26 y me seguí con los demás libros, pero no ataqué esa parte del 26:53 y quería comentar que esas son las partes donde el Señor Jesucristo tenía que cumplir con un plan de salvación. Todo estaba perfectamente planeado para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos y para que el Señor Jesucristo, a pesar de saber todo el dolor y toda la aflicción que iba a pasar, de todas maneras Él se sujetó, como decía Adrianita, y le dijo al Señor que si era posible pasara de Él esa copa. Y sin embargo le dice, pero hágase tu voluntad, no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad, no conforme a la tuya. Ok, esos eran algunos puntos que yo quería aclarar, que siento que quedaron escuetos en la clase pasada. Y ahora sí, entonces nos vamos a Romanos 8:28, Adrianita, o con qué quieres empezar. Ajá. Okay. Empezamos con Romanos 8:28. Ok. Habíamos platicado de que efectivamente Dios nos tiene reservado para nosotros un propósito especial. Así es. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá. Nosotros como cristianos, efectivamente tenemos la esperanza de Dios para algo. Nos tiene predestinados para algo. ¿Y qué es ese algo? Pues efectivamente es la salvación. Para eso estamos predestinados. Y tenemos que pensar, o que tenemos que tener la fe, sobre todo, sobre todas las cosas, tener fe de que tenemos la esperanza de una redención. Y
en este capítulo Pablo nos da a entender o nos da la importancia que tenemos que tener nosotros que recordar que Dios actúa sin cesar a los que le aman, llevando a cabo su plan de redención. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, aunque nadie lo crea. No quiere decir que nosotros como cristianos tengamos la vida fácil, o que ya me hice cristiano, ya recibí a Dios en mi corazón, y entonces me va a ir bien, porque dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos acogió desde entonces, como cristianos, como hermanos de Jesucristo, y obviamente, siendo hijos de Dios, nos tiene predestinados para algo. ¿Qué quiere decir ese algo? La redención de Dios. Esto también se relaciona, les voy a pedir que se pasen a 1 Corintios 1:9. Vamos a leerlo en 1 Corintios 1:9. Ok, vamos a checarlo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros ya fuimos llamados a que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Estamos en una comunión con Él. Y como nos dijo Pablo también en Romanos 8:28, Dios nos tiene predestinados para algo. El amor de Dios, el que vamos a tener siempre en nuestro corazón. Vamos a 1 Corintios 7:17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así se haga esto, ordenó en todas las iglesias. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Estamos en la iglesia, tenemos servicio, estamos todos reunidos como hermanos. ¿Cómo nos recibimos? Nos recibimos con amor, nos recibimos con alegría, pero no a todos llama el Señor. No todos estamos en el servicio, no todos somos cristianos, unos son católicos, otros son testigos de Jehová, no todos estamos ahí. Y aquí nos dice en Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Yo siempre le digo a mis hijos y aquí que no, tenemos que respetar las religiones de cada quien. No a todos llama Dios. Somos elegidos por Dios, somos en cierta forma los que Él tiene dispuesto su propósito. Vamos a Gálatas 1:15. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios nos tiene escogidos desde el vientre de nuestra madre. Por eso tenemos que aferrarnos, como dice Pablo en Romanos 8:28, 29 y 30. Dios nos tiene para un propósito. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para algo. Si Él nos llamó a su gracia, a su bendición, a su redención, nosotros tenemos que tener esa vocación. Y por último, les voy a pedir que nos vayamos a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué nos quieren decir ahí en Efesios 4:1? Si Dios nuestro Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ¿qué es lo único que nos pide? Que seamos fieles, dignos a la vocación con que fuisteis llamados. Dios ya nos dijo cómo quiere que seamos. Jesús nos dice que Él sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces únicamente tenemos que ser fieles a Él. ¿Por qué? Porque
tenemos una esperanza de redención. Tenemos que ser fieles a Él porque Él nos tiene una bendición más grande. Eso es lo que Pablo les quería comunicar a todos en Romanos 8, del 28 al 39. En el 30 nos dice, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos unos pecadores, somos personas que somos indignos. Sin embargo, Dios nos llamó con un propósito especial que decía César hace ratito, ¿no? Dios tiene secretos para nosotros y más secretos tiene guardados y reservados para nosotros. Nos tiene una bendición muy grande. Únicamente, ¿qué nos pide? Ser fieles a Él y ser dignos para Él. Dignos en la vocación con que fuisteis llamados. Somos indignos, mas sin embargo lo único que nos pide es tener fe y aferrarnos a la esperanza, porque Él nos tiene un plan de redención. Con su bondad infinita, pues nos tiene reservado algo, ¿no? Yo les decía, a lo mejor como ejemplo, yo les decía a los doctores, yo sé que a lo mejor no salgo de mi operación, pero yo les decía, es que yo tengo una promesa mucho mejor a lo mejor que esta vida, ¿no? Más sin embargo, lo que uno trata es tener fe y tratar de ser digno a los ojos del Señor. Y así se sigue Pablo en todos los demás versículos. ¿Quieres que lo sigamos leyendo, César? Claro, es tu clase, lo que tú digas. Espérenme, ya se me fue. Bueno, voy a darle lectura. Nos vamos al Romanos 31. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 31, ¿qué manera? Romanos 8:31. 8:31. Ese es casi que fue el capítulo 31. Ya, perdón, sí. Nos vamos al 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido abatidos por problemas que tenemos? Es lo que les decía. No por ser cristianos vamos a tener la vida fácil, no, todo es problemas, tanto físicos, económicos, con las demás personas. O sea, la vida no es fácil, tampoco para un cristiano. No por ser cristianos vamos a tener la vida perfecta porque Dios está con nosotros. Más sin embargo, sí tenemos esa fe y esa esperanza de que Dios nos va a respaldar. ¿Sí? Hoy Dani tuvo un examen y estaba muy angustiado. Ahorita le decimos, ya pasaste la materia, y dale gracias a Dios porque Él te respaldó. Tuvo una tribulación, tuvo un problema, tuvo un examen, una angustia. Mas sin embargo, Dios estuvo con él. ¿Quién contra nosotros? Siempre vamos a tener ese respaldo. No por ser cristianos volvemos a lo mismo, vamos a tener la vida fácil, mas sin embargo tenemos quien nos respalde. Vamos al Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Seguimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí viene lo importante. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso nosotros como cristianos tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Cuando nos hacemos cristianos lo recibimos, le damos así como los jóvenes ahora nos dan el acceso y entramos a sus sesiones de internet, recibimos a Cristo en toda la inmensidad de nuestro corazón y ya jamás nos sentiremos ni solos, ni atribulados, ni desesperados. A lo mejor sí tenemos esa sensación, pero tenemos a Cristo que nos respalda. Y de mi parte, pues sería todo. Ok. ¿Tenías alguna duda, me decías? Sí, pero ya me la resolví. Ya lo entendí. Era la quinta vez que lo leí, ya lo entendí. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo de lo de Adrianita? No, explícanos tú. Sí, Adrianita, ¿qué otra cosa decías? Te digo que donde no le había entendido era el Romanos 8:30. Sí. Mira, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Uh-huh. Yo decía, ¿quiénes? En primeras, ¿a quién llamó? Pues a nosotros como cristianos, ¿no? Sí. Pero a los que llamó, a esos también los justificó. ¿Quiénes son los justificados? Sí, abogado tenemos para con Cristo, ¿no? Uh-huh. Dice más adelante, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el 33. Dice, es 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ajá. Él nos está justificando. Uh-huh. ¿A quiénes son? Pues a los escogidos de Dios. Es la misma relación que tiene. Y todos ellos, dice desde el principio, por eso empieza, aunque Romanos 8 era toda una secuencia de lo que estaba diciéndoles, primero les viene diciendo Pablo, ya decíamos que desde antes, desde el 6, el 7 y así, vienen hablando de las diferentes actitudes que debe tener la iglesia, de lo que deben de cómo debe de comportarse, de que somos pecadores y otras cosas, ¿no? Y a Romanos les empieza en el 8, les dice, y ahí lo tiene como título, de cómo debemos de vivir en el espíritu y no en la carne. Y con eso es con lo que empieza Romanos 8, ¿no? Pero recordemos que la separación de capítulos y versículos es algo que se hizo posteriormente, eso realmente no venía. Creo que a partir de la Septuaginta se empezó a hacer la separación en la primera traducción que hubo, o la compendio que se hizo de la Biblia. Entonces, no sé si desde entonces o antes de la Reina Valera o después de la Reina Valera, de la Biblia del Oso, pero bueno, lo que digo es que se supone que sigue hablando sobre el mismo tema de la espiritualidad. Y cuando está hablando de cómo el Señor escudriña nuestros corazones y todo esto, cuando entra Él a la parte de que por un lado estamos siendo juzgados y demás, pero por otro lado toda esa actitud que debemos de tener como cristianos y demás está soportada con que debemos de dirigirnos hacia la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Hablábamos de que pues nunca vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros somos, no importa lo que nos convirtamos, no importa los miles de años que vivamos, nunca vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Al menos no lo creo. Pero bueno, solo Dios lo sabe y sabrá cómo se desarrolla cada quien. Y el corazón, como lo dice aquí,
el Señor conoce el corazón de cada quien. Entonces, una cosa es que sepamos que no vamos a llegar a esa estatura, y otra cosa es que no hagamos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, cuando viene hablando de cómo debemos de ser en nuestra actitud y demás, inmediatamente después entra con que y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí me entienden? ¿Sí me explicó? O sea, está hablando de nuestra actitud, nuestro comportamiento, cómo debemos de amar a Dios, de obedecer y todo eso. Y entonces empieza casualmente con, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? Está hablando de que somos más que vencedores, pero también está hablando de que somos predestinados en esta parte de Romanos 8, 28 al 39. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, fíjense, no se pierdan, porque primero habla de los que aman a Dios. Está hablando de la actitud de los que aman a Dios y después dice, y a estos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como decía Adrianita, ¿por qué? Porque hay un momento en que conocemos los misterios y las profundidades de Dios y entramos a su paz, entramos a su reposo, entramos a esa tranquilidad, a sus misterios, a conocer cómo es que Él nos predestinó. Y entonces nos da mucha tranquilidad, porque si entregó a su Hijo por nosotros, y como lo dijo Clarita en alguna de las clases, en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, pues, ¿qué otras cosas no nos dará, no? ¿O qué no hará el Señor por nosotros si ya dio a lo principal a su Hijo unigénito? Y todo para que nosotros pudiésemos llegar a ser como coherederos igual que Cristo. Entonces, fíjense, insisto, no se pierdan. Está hablando de que a los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue hablando de que aquellos que aman a Dios son todos aquellos que fueron llamados, aquellos que han aceptado el plan de salvación, que van entendiendo el plan de todo esto. Y dice, a todos estos Él los llamó. Y después dice en el 29, dice, porque a los que conoció, sigue hablando de los mismos, los que son llamados, los que lo aman. Y dice, a estos que conoció, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser, como decíamos, antes de que nuestro embrión lo vieran sus ojos, y como lo leyó en alguno de los pasajes Adrianita, que precisamente cuando estamos siendo conformados en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció, ¿no? Entonces, lo mismo es que cuando nuestro embrión lo vieron sus ojos. A todos estos que nos conoció desde antes de que fuésemos nacidos, fuésemos concebidos, desde antes de eso dice, a estos son a los que predestinó. ¿Sí me explicó? A todos nosotros que nos vio son a los mismos que nos predestinó. Y hemos sido conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si está hablando de que somos predestinados y que nos conoció y que todos los que lo aman son los mismos que fueron, que dice, conforme a su propósito, somos los que somos llamados conforme a su propósito. Lleva una secuencia, 28, 29, 30, 31, 32 y así, va llevando una secuencia. Pero en estos 4 primeros versículos, del 28 al 32 o 33, al 31, dice, y entonces sigue diciendo, fuimos llamados, fuimos predestinados, ya nos dijo todo eso, fuimos conocidos desde antes. Y dice, y a estos que nos predestinó, fíjense, ya había hablado de que habían sido predestinados estas personas, dice, y a estos que predestinó, a estos también justificó, llamó, y a estos que llamó, pues también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo les decía que llegábamos al final de la glorificación, porque vamos a estar
por un lado, reconocidos como que fuimos hijos de Dios a través de la salvación, y después de que fuimos, de que vamos a ser glorificados, vamos a ser en la gloria de Dios, ya justificados y glorificados, siendo coherederos con el Señor Jesucristo. Y es entonces cuando ya empieza en el 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, como ya está hablando de que ya estamos siendo justificados, dice, pues ¿quién contra nosotros? Esa es la parte que yo creo que es medular en todo esto. Porque estábamos hablando principalmente de que estábamos siendo justificados. Y fue pues precisamente con lo que empezó Adrianita, ¿no? Hablando de todo esto, de cómo, tomo mis notas de cómo fuimos predestinados, de cómo nos fuimos llamados. La mayoría de los versículos que comentó Adrianita fue haciendo referencia a que somos llamados, ¿no? Así como lo decía aquí, a los que dice, conforme a su propósito son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados, decía el versículo 28. Entonces, y de ahí Adrianita se desglosó para decirnos que pues en todos los versículos que ella comentó, las diferentes ocasiones en las que fuimos llamados, ¿no? A los que fuimos llamados son a los que nos conoció desde el vientre de nuestra madre y cosas así. Entonces, yo creo que es lo importante. Romanos 8 tiene infinidad de versículos. Por ejemplo, cuando hablamos de que fuimos predestinados, de que fuimos llamados, de que fuimos glorificados, de que fuimos hechos hijos para que fuéramos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, cuando habla de que nadie nos puede juzgar si el Señor está con nosotros, y también el 32 que dice que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con el Señor Jesucristo? Y con el Señor, ¿cómo el Señor no nos va a dar junto con el Señor Jesucristo todas las cosas? Es lo que yo les decía, a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que habla el plan de salvación. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo pues es una deidad. Yo no digo que nos vamos a poner como una deidad, pero la verdad es que sí vamos a ser muy consentidos, en el sentido de que pues vamos a tener nuestras coronas, vamos a vivir una vida eterna, vamos a vivir en el paraíso, vamos a estar alabando al Señor y vamos a estar haciendo lo que el Señor nos mande que hagamos durante una eternidad. Y pues se dice fácil, ¿no? Les decía que simplemente para cumplir el plan de que pudiéramos ser salvos, pasaron 470,000 millones de años. Fuimos concebidos, fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y el mundo tiene como 380,000 millones de años, se calcula algo así, pero el universo tiene 470,000 millones de años. Desde antes de que se fundara el universo, nosotros ya habíamos sido planeados. Entonces imagínense de qué estamos hablando, de una vida eterna. ¿Cuántos miles de millones de años? Entonces, si este es el pequeño plan de Dios, para crearnos, que pecáramos, que fuéramos reconciliados, que fuéramos transformados a la estatura del varón perfecto o a ser coherederos con el Señor Jesucristo, imagínense el plan llevó así, cuán no profundo son los misterios de Dios, ¿no? Sí, Adrianita, síguele. Sí, terminó. Nada más por último, esto también se relaciona con Romanos 2:4. Sí. ¿Ya Vamos tiene? allá. No, aguanta. O tomo nota o busco. Oh, Vas muy rápido, mana. Como tú ya la traes armada, pues no da chance ni de anotar. Sí. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dijiste. Ya hasta lo perdí. Yo te lo encuentro, estás en Romanos 2:4. 2:4. Dice Pablo, estamos hablando del justo juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tenemos que Dios, en su perfecto amor,
tiene su plan perfecto para nosotros. Y por eso, cuando nuestros planes son diferentes a los que Él tiene encaminados para nosotros, nos niega su bendición por nuestro propio bien. Al no concedernos algo alejado a su perfecto plan, es porque así lo hace por nuestro bien y para que lo escuchemos a Él. Yo le decía, le estábamos comentando Kike y yo, nosotros como papás no vamos a permitir que nuestro hijo, por ejemplo, corra con las tijeras, ¿verdad? Claro. Porque se va a hacer daño. ¿El beneficio es para nosotros como papás o para nuestro hijo? Para nuestro hijo. Para nuestro hijo, obviamente. Claro. Dios no nos va a permitir algo que nos va a hacer daño. Los mandamientos que Él así que nos dio para cumplirlos no son para su bien, son para nuestro propio bien, porque Él nos tiene mucho amor. Esa es su bendición hacia nosotros. Él tiene su plan, su propósito, sus deseos para nosotros por nuestro bien. Él no nos va a mandar a que nos droguemos, a que cometamos adulterio, a que hagamos algo que a Él no le parece. Pero obviamente no le parece a sus ojos porque no es bueno para nosotros mismos. Él nos manda su bendición a nosotros. Por eso decía César que Romanos tiene muchos versículos, pero son, si se dan cuenta, hermanos, es para llamar nuestra atención. Pablo nos llama nuestra atención para Él, porque su bendición es para nosotros mismos. Pablo nos está diciendo nuevamente el propósito de Dios ya lo tiene Él marcado para nuestro bien y con su bendición. Nada más, con esto termino. Ok. Bueno, es la segunda vez que termina, Adrianita. Ahorita empieza la tercera terminación. Sí, efectivamente. No, Romanos es, por ejemplo, Romanos 2 está también padrísimo. Romanos 1, les venía diciendo en Romanos, como yo les decía, Romanos es una corrección, una dirección que les está dando Pablo a los romanos, sobre todo porque ya lo habíamos visto en las otras clases donde decíamos que desde Romanos hasta Corintios, Efesios, Gálatas y así sucesivamente, todos estaban siendo atacados por su doctrina y estaban yendo muchos de ellos con falsas doctrinas y cosas por el estilo. Entonces los está corrigiendo constantemente y les va diciendo qué hacer o qué no hacer. Entonces les decía, les estaba dando en Romanos 1 al final les está dando una lista de las cosas que no deben de hacer, ¿no? Digamos desde el 30, no voy a irme más atrás, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces de ahí empieza la parte del 2, donde dice, por lo cual inexcusable es, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas a otra persona, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, o según verdad. Y piensan esto, y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿No? O sea, y volvemos a lo que decía entonces, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, desde aquí, desde el 2.2, nos podemos saltar hasta el 8.30, creo que es el que dice, ¿no? En el
31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios hace por nosotros, pues ¿quién contra nosotros, no? Y en el 30, como decía yo, dice del juicio, dice, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó, pues a esos también glorificó. Estamos libres de juicio, porque estamos entregando nuestros pecados, ¿no? Pero hoy platicaba con mi hermana respecto a el carácter del cristiano. A veces pensamos que por ser cristianos y por haber ya sido salvos, pues que estamos llenos de maldad antes de haberle entregado nuestros pecados al Señor, pero pensamos que si nosotros, eso me decía mi hermana, que si pecamos, pues ya el Señor no nos va a castigar, porque pues Él ya nos justificó nuestros pecados. Le decía yo, sí, nada más que el Señor no puede ser engañado. El Señor sí te perdona lo que hiciste, y te va a perdonar los pecados y faltas que tú hagas a futuro. Pero si tú actúas con premeditación, alevosía y ventaja, te lo dice el Señor, dura cosa te es caer en las manos del Dios vivo. ¿No? Y después dice, Dios no puede ser engañado. Y después dice otro, el que no ninguneemos la salvación del Señor Jesucristo, pues pecando, porque entonces pues la vamos a menospreciar o a ningunear, como diciendo, sí, la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Decía, y dice ahí que el Padre que ama corrige a su Hijo, y que somos hijos de Dios y que Él nos va a corregir. Entonces le digo, sí tenemos consecuencias cuando nos salimos del huacán. Le digo, mientras nos mantengamos en un orden, tratando de hacer las cosas bien, le digo, pues el Señor va a cuidar de nosotros. Y entonces... Y más, perdón César, y sí, más porque nosotros como cristianos ya sabemos de la ley de Dios y ya sabemos, tenemos que conciencia. claro. Conciencia cristiana, más aún, o sea, ok, no eras cristiano, va a decir Dios, bueno, como no eras cristiano y ya eres cristiano, te perdono tus pecados. Pero después lo haces hasta riendas de, por eso estudiamos la ley de Dios. Sí, así por es. eso leemos la palabra, por eso tenemos, exactamente como dices tú, ya tenemos el manual. Sí. Sí, yo sé que esto lo hemos visto en muchas clases, varias veces, y bueno, es bueno que lo sigamos reafirmando, porque les decía en la clase pasada que a nosotros, ahorita, tenemos un promedio más o menos íbamos de 20, 25, 29, 30, hemos llegado ya hasta 38 gentes que ven nuestros videos. Entonces, si los que estamos en la clase no los vemos, pues yo quiero suponer que son 38 gentes nuevas a las que les gusta la clase que damos, ¿no? Y sí, gracias a Dios vamos creciendo en audiencia. Entonces, y es bueno. Entonces, por eso es por lo que a veces repito algo que ya dije en alguna otra clase, luego lo repetí, porque nunca sabes quién va a ver las clases. Y además porque eso reafirma nuestra fe, reafirma nuestra actitud y reafirma aquellas cosas en las cuales tenemos que estar trabajando constantemente, ¿no? La misma Biblia nos dice, por un lado, que nos justifica, pero por varios otros lados nos dice también que debemos de mantenernos fieles. Y otro ejemplo que yo le daba a mi hermana es que la Biblia te dice, ¿no?, que al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Entonces le decía yo, mientras tú vas creciendo, pues te van dando más capacidad, te van dando más inteligencia, te van dando más sabiduría, te van dando más palabra, pero también te van a exigir más, porque el que más tiene, pues en lo mucho, pues debe de ser fiel, así como en lo poco ha sido fiel, en lo mucho nos va a poner, pero para que sigamos siendo fieles. Y eso quiere decir que tenemos que dar cuentas de todo el conocimiento, de todo lo que nos dio y cómo lo trabajamos. Entonces, sí, Adrianita, tienes razón.
No es lo mismo cuando empezábamos, porque yo le decía, efectivamente, no es por obras, no es por obras, nadie va a poder ser de la estatura del varón perfecto, exacto. Y la Biblia lo dice, ¿no? No es por obras, sino por fe. Y nosotros, le decía yo, ¿quién hizo algo suficientemente bueno para que el Señor le hubiese permitido conocer su plan de salvación? Pues es por gracia, no es por obras. Nadie puede ser salvo por obras. Siempre que somos salvos por gracia. Entonces, si somos salvos por gracia, así es como debemos de entenderlo. Que solamente por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hagamos, bueno o malo, vamos a entrar a la gracia de Dios. Sino que solamente Dios, aquellos que predestinó, son aquellos que llama, como lo dijiste muy bien, Adrianita. Aquellos que llama son aquellos que pueden entender. El ladrón que fue crucificado con Jesús. Sí, lo dijiste la vez pasada. Él la fe lo llevó directamente al paraíso. Uh-huh. Era por fe, solamente, no por obras. Sí, solamente fue la fe. Solo fue la fe, porque pues él, de todas maneras, vuelvo a lo mismo. Aunque alguien hubiese podido hacer algo, nadie puede hacer algo suficientemente bueno como para ser salvo. Por eso es por gracia que somos salvos. Porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un obsequio de Dios. Ok, bueno, por último, yo creo que es lo suficiente. Como decíamos, no es Romanos 8, es toda la Biblia. Por ejemplo, yo se los he dicho, dependiendo de lo que comentes, depende de lo que hables, son las citas bíblicas que pues están muy padres, ¿no? Como por ejemplo, empezamos la clase comentándoles yo del Salmo 25, ¿no? Creo que es el 25, siempre se me olvida y es mi versículo preferido, 25:14, algo así. ¿Por aquí lo tenía yo? Sí, 25:14. El Salmo 25:14, ¿no? Que les comentaba yo de las cosas secretas de Dios son para aquellos que lo temen. En algunas clases ya lo habíamos visto anteriormente, y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y cada quien tendrá versículos a lo largo de la Biblia que le van gustando. Y yo les decía en alguna ocasión, ¿por qué es tan importante la fe? Cuando el Señor permite que nosotros reconozcamos que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, antes de eso no tenemos la unción del Espíritu Santo ni su dirección. Eso quiere decir que por más que leíamos, por más que estudiábamos y demás, pues no entendíamos de qué estaba hablando la Biblia, porque no encajábamos de qué se hablaba, cuál era el propósito de la Biblia. Y si se fijan, todo el propósito de la Biblia es hablar de cómo el Señor Jesucristo nos llamó a salvación y a que le reconociéramos como Dios, al pueblo judío y cómo lo liberó, y etcétera, etcétera, pero todo es con la finalidad de que se reconozca a Dios como el único Dios verdadero y la salvación a través del Señor Jesucristo, ese plan de salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia del Antiguo Testamento hablaba primero de cómo, por ejemplo, Moisés fue llamado para sacarlos de Egipto, porque así estaba profetizado. Pero también estaba profetizado desde Adán, según Enoc, que iban a caer en pecado por andar tras de las mujeres de los hombres. Luego viene la caída de los ángeles caídos, ¿no? Por andar metiéndose con las mujeres de los hombres. Y así sucesivamente la Biblia nos va narrando historias, actitudes, comportamientos, para que cada vez seamos más apegados a la Biblia, para que cada vez hagamos más conforme al propósito de Dios y vayamos entendiendo el plan. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y empezamos a leer desde el Génesis, empezamos a ver cómo va profetizándose en Isaías, en Jeremías, y así sucesivamente se va profetizando sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre la bestia y diferentes cosas que van a venir en el Apocalipsis, ¿no? Y en el fin del mundo. Y después viene la profecía en el Nuevo Testamento de Mateo 24, donde el Señor les dice cómo es, paso por paso, cómo van a suceder las cosas asociadas con el libro de Daniel y las profecías de Daniel, para que nosotros tengamos fechas
muy concretas de cuándo van a ser los sucesos. Y vemos entonces cómo se compagina toda la Biblia. Toda la Biblia forma un conocimiento del todo. Y eso es lo bonito, ¿no? Por eso les decía yo que Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok, Daniel? ¿La captaste? Bueno, no te me duermas, Dani. Ahorita que estás joven, yo te invito a que te aprendas esos versículos. El Salmo 1, Daniel, Josué 1:8. Porque el secreto de una vida de prosperidad, de bendición, es que te deleites en la palabra de Dios. Que tengas sus tiempos de oración y de tener una relación con Dios. Ok, decíamos Romanos 8:28. No voy a leer Primera de Corintios, porque Primera de Corintios es una clase que va a dar. ¿Quién la va a dar? Adrianita Angélica. Ajá. Les decía yo que decía Romanos 8, después decía que quién nos acusará, que quién es el que nos condenará, ¿no? Y después dice que quién nos separará del amor de Cristo. Estábamos hablando primero del amor de Dios y luego empieza con el amor de Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El sacrificio que hizo Cristo pues, no tiene igual, y cuando lo reconocemos, estamos a la par para estar actuando, para estar buscando ser de la estatura del varón perfecto. Dice, pues ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la raíz por la cual vamos a tener persecución como cristianos. Lo decía precisamente Javier la vez pasada, ¿no? Decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿No? O sea, si ya reconocemos ese sacrificio, si reconocemos el amor de Dios, y después reconocemos el amor de Cristo, porque el plan fue conjunto, o sea, tanto el Espíritu Santo como Dios Padre y Dios Hijo estaban de acuerdo en llevar este plan para que todos pudiésemos ser salvos. Entonces dice, ¿quién nos va a poder separar de este? Vamos a pasar, no todos, pero sí muchos de nosotros vamos a pasar por este tipo de cosas. Por la tribulación, todos tenemos tribulaciones. Como decía Adrianita, tenemos en algunos casos persecución, ¿no? Como lo dice aquí. Déjenme lo encuentro porque dice tribulación, dice angustia, padecemos angustias, padecemos persecución, o podemos padecer hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿no? Porque es parte de la persecución que vamos a tener, de la que están teniendo algunos misioneros, de la que están teniendo algunas personas que se preocupan por la salvación de aquellos que todavía no son alcanzados, y algunos alrededor con sus vecinos, la opresión que existe, y pues muchas de estas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, en el caso de las necesidades económicas, de la falta de trabajo, o sea, como decía Adriana, no estamos exentos de padecer estas cosas. Nada más que hay que reconocer que algunas cosas son para bendición de nosotros y de otros, aunque parecen duras, porque es una manera de dar testimonio de cómo Dios nos sacó adelante. En otras ocasiones es una corrección, como lo decíamos hace rato, en el cual el Señor pues está desaprobando algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y entonces pues siempre hay que ver cómo son las cosas. Sí, Adrianita. Estabas comentando que no por ser cristianos y tener a Dios con nosotros vamos a tener tribulaciones. Podemos verlo en la Primera de Reyes, Sí. 19, del 1 al 7. Sí.
en donde el profeta Elías, que era pues obviamente fiel seguidor de Dios, Sí. quien estuvo siempre luchando y siempre guerreando con Ujú. Dios, pues también tuvo tribulaciones. También, obviamente, como todos en esta vida que queremos tirar la toalla, le pidió Elías a Dios que, pues, que ya lo matara. Le dijo, ya, aquí, ahí muere. Y Dios le habló y le dijo, levántate, come, y pues síguele, ¿no? Porque así es esto. A pesar de todo lo que le pasó, todas las tribulaciones, ya quería Elías terminar hasta con su vida, ¿no? Sí. Y Dios dijo, no, o sea, no va a ser como tú quieres, sino como yo tengo propuesto para ti. Sí, así es. Así es. Este. Hebreos 11 habla de cómo en el Éxodo, con Moisés, en Abraham, Isaac, Jacob, así, cómo cada uno de ellos fueron obedientes a Dios y los fue llevando a las acciones en lo que Él pedía. Y Hebreos 11 termina diciendo que ninguno de ellos alcanzó aquella tierra prometida o aquel nuevo cielo con el cual ellos estaban esperando recibir, ¿no? Esa nueva nación, así lo dice, que había sido prometida para ellos. Y al final dice que porque el Señor tiene un mejor plan, que todos entremos al mismo tiempo a su presencia. Pero bueno, a lo que voy es a esto, a que cuando puedan lean Hebreos 11, también está muy padre. Pero sí, todos pasaron por aflicciones y demás por obediencia, ¿no? Y a pruebas y demás, y pues lo veíamos creo que el domingo en la predicación cuando hablaban también de Josué, ¿no? De José, perdón, de José. Entonces está la prueba de José, ¿no? Cuando a veces, es que luego no sé si estaba escuchando otra predicación y ahí lo oí o fue en la predicación del domingo, pero si no, pues nada más es para ilustrar esto. Cómo Josué fue obediente, tenía los principios basados, ¿no? Y cuando le arrebatan las ropas para pecar, pues él sale corriendo, ¿no? Entonces, y después cuando sus hermanos lo enfrentan, que están temerosos de que él se vaya a desquitar, le dicen, no, espérense, porque esto que ustedes hicieron, Dios lo hizo para convertirlo en algo bueno, para bien de las naciones, ¿no? Y y así sucesivamente, o sea, todas las cosas que van sucediendo. David, por ejemplo, es otro ejemplo. Diríamos, pues, ¿qué pasó con David, no? Pero David se calcula que más o menos a los 14 años fue llamado y que creo que pasaron 20 años, algo así tenía yo entendido, que pasaron 20 años desde que fue elegido como rey hasta que fue puesto como rey después de que muere el rey Saúl. Entonces, son situaciones en las cuales pues, se ve muy fácil, pero ¿cuántas cosas no padeció David durante todo ese tiempo? ¿No? Y es lo que les digo, es bonito conocer o reconocer todo esto, porque aún así ellos no flaquearon. ¿Algún comentario de lo que platicamos? No puedo decir nada con el maestro César ahí. Estoy de acuerdo contigo. Ahora la maestra No, fue ya a la maestra estuvo muy. Violeta. Toda la hermana que hoy estuvo dando la clase, pues sí me pareció bien, cosas que ya tenemos que entender y practicar nosotros, ¿no? Y Sí, bueno, pues cada quien tiene un punto de vista, pero al fin nosotros llegamos a la misma conclusión. sí, Felicidades, hermana, felicidades, César. sí, gracias a Adrianita por su clase. Muchas gracias. Se ve que estuvo muy metida preparándola. Ok, vamos a hablar para despedirnos. Oscarito, tú nos harías el favor de despedirnos, por favor.